El rincón del pánico. Muy buenas a todos y todas. Les doy un saludo cordial y la bienvenida a otra noche más en su rincón del pánico, su canal en formato podcast de terror preferido. Pasen, tomen asiento y disfruten. En esta parte del canal te estaré relatando historias de mayor duración, cargadas totalmente de terror. Sin más preámbulo, comencemos. El piso número 13. Es bien conocido que en la cultura occidental el número 13 se le conoce popularmente por estar relacionado a la mala suerte o ya bien a la muerte. Estas creencias están arraigadas inclusive desde la Edad Media. En la Edad Media, incluso el número 13 era considerado como un representante de la mala suerte. Es por eso, y porque se volvió una tradición, que los hoteles y edificios evitaron usar este número en sus cuartos y pisos. Esta costumbre no data de muchos años, ya que en la antigüedad ni siquiera existían pisos tan altos. Para constatar que este número no es una simple superstición de unos cuantos, han decidido omitirlo en muchos ascensores. Según la marca Otis, aproximadamente el 85% de los ascensores que fabrican omiten el botón número 13. A veces es sustituido por el número 12A o 12B, o simplemente con la letra M, que es la 13ª letra del alfabeto. En otras ocasiones, el eufemismo es un poco más sutil y el botón se le pone como planta de cafetería o oficinas. Ya con mejor conocimiento del trasfondo, pasaré a relatarte la historia del edificio maldito de Detroit. Transcurría el año 1997. Una compañía de bienes raíces no dejaría pasar la oportunidad de un terreno sumamente barato en el centro de la ciudad. Este terreno era un hospital, el cual se encontraba en muchos problemas económicos. Los corporativos, viendo la situación, no dudaron ni un solo segundo en comprar el terreno, en el cual construirían un edificio residencial de unos 20 pisos. En los primeros meses, la mayoría de departamentos del edificio ya se encontraban habitados, a excepción del piso número 13. La gente era muy supersticiosa y, como era del conocimiento general que este lugar antes era un hospital, evitaban de sobremanera jugar con la suerte de la vida. Las personas que vivían en dicho edificio decían que al bajar por el ascensor, justamente en el piso 13, el ascensor comenzaba a fallar. Las luces se apagaban por completo. Decían que había una extraña presencia en el piso 13. No se había vendido ni alquilado ninguno, así que tomaron una decisión y rebajaron el precio de la venta, tanto así que quien ganara el salario mínimo podría alquilarlo y a largo plazo irlo comprando. En pocas semanas los apartamentos ya estaban alquilados. Sin embargo, las tragedias no tardarían en llegar. Misteriosamente, las personas que habitaban los departamentos comenzarían a sufrir extraños accidentes. Una de estas situaciones fue la de la familia del apartamento 139B. Esta familia estaba conformada únicamente por una señora mayor, la cual vivía de su pensión y mantenía a su pequeña nieta. Un fatídico día, un grupo de malditos sectarios entraría a su departamento y no dejarían en él más que sufrimiento y tragedia. Al llegar los policías, encontrarían una de las escenas más traumáticas e impactantes ocurridas. La señora y la menor se encontraban en medio de la sala, en el suelo, sin vida. Habían perpetuado una especie de ritual con ellas. La escena era sencillamente incontable. Es tan impactante que prefiero dejarlo totalmente a tu imaginación. Sin embargo,
aunado a situaciones que ya ocurrían en este siniestro, esta sería el sello de la tragedia que invadiría rápidamente a los alquiladores del piso número 13. Los residentes del piso número 13 comenzaron a tener extraños incidentes y poco a poco fueron muriendo. La prensa no tardó en cubrir este siniestro y los rumores de las personas hicieron que rápidamente se sembrara el temor entre los residentes. El edificio fue perdiendo poco a poco a sus inquilinos, dejándolo casi totalmente vacío. El edificio, a pesar de su innovadora arquitectura, fue perdiendo popularidad y pronto se le daría la reputación de que estaba maldito. Y quien fuera que se atreviera a subir al piso 13 esperaba un horrible final. El edificio por sí solo firmó su fin y fue pasando de un prestigioso lugar a uno cualquiera, mediocre y triste. Pasó por numerosos dueños y ninguno lograba repuntar el lugar. La desgracia estaba cimentada en aquel edificio. Pasaron muchos años y el edificio fue simplemente olvidado. No sería hasta que un joven repartidor haría mella nuevamente en los diarios y nos relataría lo siguiente. Estaba preparando ya mis cosas para salir de mi turno. Había hecho las entregas que me correspondían ese día y solo pensaba en llegar a casa y relajarme un poco del trabajo. Antes de que saliera, el supervisor hizo una llamada a mi celular en el cual me decía que había una entrega sumamente especial. Esta entrega era demasiado urgente y de verdad necesitaba entregarla. Eran las 9 de la noche y realmente no estaba dispuesto a ir y entregarla. Además, la entrega estaba en un lugar demasiado peligroso, así que realmente no tenía pensado arriesgarme a ello. El supervisor me dijo que si no hacía la entrega el pago sería descontado de mi salario. Y en cambio, si la hacía, me iba a pagar el doble y además me daría un día libre. Era una oferta que sencillamente no podía rechazar. Sobre el escritorio encontré una caja grande, una pequeña y algunas medianas. Todas debían ser entregadas al mismo edificio. Este se encontraba en los límites del centro de la ciudad. Afortunadamente, todos debían ser entregados en el mismo edificio. Y casualmente en el mismo piso. Sin pensarlo más y ya un poco apresurado, tomé las llaves de mi auto, subí las entregas y emprendí el camino. Mientras conducía me puse a pensar que jamás había de entregar a ese lugar, y menos a estas horas de la noche. Lo más extraño es que todos los paquetes iban dirigidos al mismo inquilino. Después de algunos minutos, llegué al final de la calle, en este tal edificio de la calle 13. Tomé la gran caja, la cual no era demasiado pesada, y entré por la puerta del edificio. En la recepción no había más que un hombre sentado en una silla. Parecía ser alguna especie de vigilante o algo así. Realmente no le veía mucha pinta de algo. Le dije que solo iba a entregar unos paquetes y el hombre se levantó un poco para ver a qué piso me dirigía y dónde debía entregar los paquetes. Me dijo que el ascensor estaba averiado y que solo podía tomar las escaleras. Le dije de forma muy amable que los paquetes iban al piso 13. Aquel hombre me miró con un poco de asombro. Después de señalarme el camino, simplemente se limitó a voltear y sentarse de nuevo en su silla. Y simplemente proseguí mi camino. Me quedaban demasiados pisos por subir y no tenía mucho tiempo por perder. Subí las escaleras que me llevaban al piso 13 y mientras subía notaba que este lugar era un asco. Estaba demasiado descuidado y con reparaciones demasiado menores y mal hechas. Algunas luces parpadeaban, las escaleras rechinaban e incluso había un olor en el aire, algo parecido como a humedad. Después de algunos minutos llegué al piso 10, después el 11. En este piso fue cuando todo comenzó a tornarse incómodo. Comencé a escuchar risas de los pisos superiores. Podía escuchar discusiones, llantos, todo era un caos. Había
Oía golpes en las paredes y se escuchaban pasos bajando las escaleras. Esperaba un segundo y nada. Nadie bajaba ni subía. Solamente parecía como si todo estuviera en mi mente. No había absolutamente nadie más. La iluminación del lugar se hacía cada vez menor. Las lámparas parpadeaban y no me dejaban ver lo que tenía enfrente. A duras penas pude llegar al piso 13. Tratando de despejar un poco la mente y haciendo un poco de caso omiso a lo que sucedía, simplemente llegué al piso 13. Estaba listo para hacer las entregas y salirme a toda velocidad de ese maldito lugar. No quería estar un segundo más allí. Me senté en los escalones y tomé los 5 paquetes para dárselos a sus dueños. La primera entrega era para el departamento 133B. Aquel estaba a unos cuantos metros de las escaleras. Toqué la puerta un par de veces y nada. No había ningún tipo de respuesta. Traía prisa, así que simplemente dejé el paquete en la puerta mientras hacía las demás entregas. Al doblar en la esquina del pasillo, me encontré con un pasillo profundo y oscuro. Solo una luz era la que podía verse, y esta estaba en el fondo. Y en el último departamento alcanzaba a visualizar una anciana. Ella estaba leyendo un libro y una niña estaba jugando con una muñeca frente a ella. Realmente en este punto yo tenía un poco de miedo. Aquel pasillo me daba muy mala pinta realmente. No soy demasiado supersticioso, pero de verdad había algo malo en este ambiente. Armándome con un poco de valor, comencé a caminar. Al llegar a la mitad del pasillo, escuché el ascensor. Me dio un susto. Entonces recordé lo que me dijo el señor de abajo. El ascensor estaba en reparación. Mientras mis pensamientos estaban ocupados en ello, del ascensor salió un hombre. Tenía baja estatura, tenía una mirada triste y la piel demasiado pálida, y simplemente caminó hacia el departamento 132B. En mi mente pensaba que el vigilante me había jugado alguna broma de mal gusto solo para que subiera por las escaleras. Decidí ignorar la acción y hacer el resto de mis entregas. Solamente quería irme de ese lugar. Pareciera que nadie en los apartamentos escuchaba cuando tocaba las puertas, así que simplemente decidí dejar todos los paquetes en las entradas. El último de ellos iba dirigido al departamento 139B. Era justamente donde estaba sentada esa niña. Decidí darle el paquete a ella para que se lo entregara a sus padres. La niña realmente no parecía prestar mucha atención y simplemente se limitaba a jugar con su muñeca. Lo dejé al lado de ella y di media vuelta y emprendí mi salida. Apreté el botón del ascensor, pero no había respuesta. No emitía ningún tipo de ruido, ni parecía haber ningún tipo de movimiento en él. Entonces simplemente decidí irme al otro lado del pasillo para tomar las escaleras de nuevo e irme a casa. Cuando llegué a las escaleras había escombros. Había metales y escombros tapando toda la salida. Esto simplemente no era posible. Yo había venido a ese lugar. Eso no estaba ahí hace un segundo. Todo estaba despejado cuando yo vine. Intenté mover los pedazos de metal, pero era inútil. Eran sumamente pesados. Con el corazón encogido y la mente hecha un caos, decidí regresar a aquel oscuro pasillo, preguntar si había alguna otra salida.
Al regresar, no había nada. No estaba la anciana, ni siquiera estaba la niña. No había nada. Solo estaba esa luz que parpadeaba una y otra vez al final del pasillo. En este momento ya no tenía tiempo para tranquilizarme. Entré en pánico y desesperadamente empecé a pulsar todos los botones del ascensor. Simplemente quería salir de aquel maldito pasillo, pero nada. Fue en ese momento cuando las luces del ascensor comenzaron a iluminarse. Parecía que estaba subiendo pisos y comenzaba a escuchar de nuevo golpes, gritos y llantos. No tenía el valor de voltear. Realmente comencé a desesperarme y por fin la luz del piso 13 se iluminó. Pero en un momento simplemente se apagó. Se apagaba y se prendía una y otra vez. El ascensor se detuvo. Miré a la derecha y me pareció ver una sombra moverse. Era ella. Era la niña con el paquete en su mano. Lentamente comenzó a abrir el paquete y de él salió una muñeca, una maldita muñeca. Era lo más aterrador que había visto en mi vida. La niña colocó la muñeca en el suelo y comenzó a cantar una melodía. Era una melodía, pero realmente no entendía nada. No sabía qué estaba pasando, no sabía qué estaba cantando. Sentí un temor que jamás había sentido en toda mi vida. Retrocedí lentamente hacia el pasillo y aquella maldita cosa se comenzó a levantar y caminaba hacia mí. Decidí correr rápidamente a las escaleras. No entendía qué sucedía, pero realmente no me importaba. Al doblar la esquina, encontré un pasillo cerrado. No había escaleras, no había nada, solo muros sólidos. Escuchaba aquella voz de la niña cantando, y cada vez se acercaba un poco más. Realmente en aquel momento ya estaba demasiado agitado. Desesperadamente empecé a revisar todos los muros y volteaba de vez en cuando. Y allí estaba, parpadeando con una mirada fija. Entonces escuché un ruido fuerte y seco, y aquella sombra se había desvanecido. Asustado, esperé al borde del pasillo. No quería volver a ver a esa niña nunca más. Me acerqué poco a poco y miré lentamente en el pasillo y efectivamente no había nada. No había absolutamente nada. Solo alcanzaba a distinguir una gran mancha de sangre donde antes estaba la anciana. No tenía esperanzas. Lo único que me quedaba era ese ascensor. Todo estaba puesto en él. Realmente esperaba que funcionara. Presioné todos los botones nuevamente y nuevamente nada. Miré a la izquierda y veo a un hombre muy cerca de mí. Portaba un cuchillo y apuntaba su reflejo en mí. En este momento ya no sabía qué carajo estaba pasando. Solo corrí gritando por todo el pasillo y pedí ayuda. Todo este maldito pasillo, o lo que parecía un pasillo, parecía no tener fin. Corría y corría y parecía alargarse cada vez más. Al final alcancé a visualizar una ventana
creyendo que podía salir de ahí, pero era inalcanzable. Corría y corría y se seguía alejando. Entonces tropecé, me lastimé una de mis piernas y solamente me arrastré. Ya no me importaba mi salud, ya no me importaba nada, solo quería salir de aquel lugar. Tocaba las puertas, empecé a tocar en todos los lugares, pero nadie me respondía. Fue cuando la puerta de uno de aquellos departamentos detrás de mí se abrió. De ella salió la anciana. Apenas podía caminar. Yo le gritaba y le imploraba por ayuda, pero parecía simplemente no escucharme. Solamente apuntó su mano hacia el ascensor. En ese momento, la puerta del ascensor estaba abierta. Fue cuando la anciana, de un momento a otro, prendió fuego. Esto era una maldita pesadilla. Aquella anciana comenzó a gritar y corría por todo el pasillo. De un momento a otro, todo aquel piso se empezó a prender en fuego, cubría todo el suelo y las paredes. Entonces, las puertas del ascensor se cerraban poco a poco y como pude, simplemente me arrastré a él. En este momento ya estaba gritando y llorando, estaba totalmente colapsado. Creía que moriría en aquel lugar, creía que todo aquel lugar era el maldito infierno. Llegué hacia él, las puertas se cerraron y comencé a descender. Tomé mi celular para llamar a la policía, pero no había señal. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Entonces todo se iluminó. No sabía si estaba bajando o subiendo. No sabía si iba a volver a aquel maldito lugar. Fue entonces cuando una figura comenzó a finalizarse frente de mí. No sabía qué era y simplemente cerré los ojos. El joven cayó en coma. Lo encontraron en el ascensor después de que había entregado los paquetes. El joven después de algunas semanas despertó y salió del hospital. Estaba nervioso y quería investigar todo lo que había pasado. Al parecer, su testimonio parecía simplemente imposible. Entrar al piso 13 era imposible, ya que hace demasiados años ese piso había sido clausurado. Esa parte del edificio estaba cerrado por todos lados. Incluso habían puesto numerosos escombros en las escaleras para impedir que se accediera a él. Agradezco gratamente tu compañía una noche más aquí en tu Rincón del Pánico. Espero que hayas disfrutado de este relato en mi compañía. Te espero en la siguiente emisión y recuérdalo, que tengas buenas noches.